Queridos amigos de Barlovento Informe, es un placer estar con ustedes en este horario nocturno, en este estreno de este espacio informativo que por nombre lleva La Redacción, porque hoy vamos a tener a todos nuestros compañeros de la redacción en un ratito más, a Mateo Peraza, a Mónica Esquivel, a Brenda Barrera y a un servidor, pues hablando de diferentes temas. Hoy el tema que nos compete es precisamente las manifestaciones, toda esta apropiación del espacio público que es tan controvertida, algunas personas están a favor, otras en contra, y precisamente tendremos a nuestros amigos de la redacción, ustedes ya los conocen, todos nuestros reporteros del portal abarloventoinforma.com. Pero fíjense, queridos amigos de Abarlovento, que ustedes me agarraron aquí leyendo, estaba yo muy a gusto leyendo un libro que me compré el otro día en el Fondo de Cultura Económica, un libro muy interesante y que un libro que escribió un sujeto que ya se me coló aquí en la transmisión, lo veo en la pantalla y que es un verdadero honor y placer platicar con él para ustedes, queridos Abarlo amigos. Este hombre del que les estoy hablando es un hombre filósofo, es un hombre escritor, es un hombre conferencista, es un hombre profesor, es un hombre humano, es un hombre que tiene una perrita como mascota de la cual disfruta mucho de su compañía. Es un hombre que escribe para el portal Sin embargo y que curiosamente cuando publica sus artículos lo hace a la medianoche, que no crea que no me doy cuenta que estoy al pendiente, Vaya. precisamente de estas publicaciones que habla sobre escritura, sobre filosofía, disertaciones, que por lo menos a mí me parecen maravillosas, como todos sus libros y que ya vamos a ir hablando de ello. Este hombre del que les estoy hablando está reeditando algunos de sus libros en el Fondo de Cultura Económica, como te los decía. Yo tengo algunas ediciones anteriores de estos libros, miren, se las voy a mostrar. Uno se llama Nada es para tanto, en esta edición preciosa que tengo acá de Grupo Editorial Patria. También está otra edición de Nada es para tanto, para que no digan que no me preparé leyendo estas novelas maravillosas. Y esta de Todo está permitido también, Editorial Patria. Pero la que nos compete hoy es de Editorial Fondo de Cultura Económica, Nada es para tanto, todo está permitido. Un lujo esta reedición, dos novelas que se puede uno leer en una ida del metro porque se van como agua. Una letra tan maravillosa, tan sencilla de leer. ¿Y para qué les hablo más yo? Si aquí tenemos al autorazo de estas novelas, de estos libros, que se llama Óscar de la Borbolla, que no le puedo decir por su nombre antes de decirle maestro Óscar de la Borbolla. ¿Cómo está usted? No, Buenas noches. no, estoy muy bien. Ya bájale, Miguel Alejandro, me No, vas a no le voy a bajar. intimidar. No, muchas gracias por la presentación, por la invitación, por esta noche. Pues sí, fíjate que los acaba de republicar el Fondo de Cultura Económica. Son un par de novelas, las dos primeras que escribí en mi vida, y son unas novelas de unos pícaros. Un muchacho llamado Gabriel que ocupa la novela Nada es para tanto y su semi-hermana Gabriela, que es la protagonista de Todo está permitido. Son un par de pícaros que deciden utilizar su cuerpo como instrumento de trabajo. En otras palabras, se dedican a la prostitución. Los dos se prostituyen y los dos hacen un recorrido por México a través de una serie de pasajes fantásticos, como, por ejemplo, Gabriela en Todo está permitido. Hay un instante en el que ella decide regresar al prostíbulo donde trabajó alguna vez, pero ahora con la novedad de que la madame que se ocupa del prostíbulo ya le cambió un giro al negocio, le puso un nuevo giro más bien, y se dedica a pues crear la escenografía para que las imaginaciones eróticas más delirantes que puedan tenerse, pues se lleven a cabo ahí. Y ha llegado una especie como de rico petrolero de Medio Oriente a financiarse un sueño, pero un sueño de lujo. Quiere fornicar con 400 avestruces. Entonces, el dinero que pone por delante hace que la madame le parezca un maravilloso negocio. Se contratan 400 muchachas, compran toneladas de plumas de avestruz para los vestuarios y sobre todo tienen que construir una tarima suficientemente alta como para que debajo, pues asomadas las caras de estas muchachas en una especie de espiral que luego va a servir para la ronda del ay, 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 pues abajo los padrotes van y vienen con algodones impregnados de agua, pues porque tú no te imaginas, pero estar empinado una hora es más o menos latosón. Y entonces, pues de aquí a que lleguen a la número 400, pues ya algunas empiezan a desmayarse
y se tiene que armar toda una infraestructura que está platicada en la novela que resulta muy simpática. Bueno, cosas así tan hiperbólicas, tan exageradas como esta, son de las que constan las dos novelas. Son creo que unas novelas divertidas. Las escribí en la época más feliz de mi vida y ahora que las veo reeditadas, es de las pocas veces que no me arrepiento ante el pasado. Me siento todavía muy contento, muy complacido de que se me haya ocurrido, pues tanto delirio. Me inventé una especie de Kama Sutra moderno, bastante surrealista, porque las posturas que adoptan son muy raras. Y sobre todo, el humor que creo que fue mi principal deseo hace muchos años, sigue vivo. Los referentes todavía son simpáticos y no he podido revisar las pruebas de imprenta, las galeras, sin estar riéndome de mí mismo durante la lectura. Entonces estoy muy contento. Fíjese, maestro, que hace tiempo que yo, la primera vez que leí estas novelas, precisamente viajaba yo mucho en el metro y la gente se me quedaba viendo así como, ¿y este loco por qué se ríe con un libro, no? O sea, si los libros son aburridos, si los libros no nos educan para leer, ¿por qué se está riendo con un libro? Y efectivamente es un libro para leerse a una mano, ¿no? En una mano el libro y en la otra la panza, porque no aguanta uno la risa, no se espante, porque de verdad que el humor, la picardía, pues tiene usted razón, maestro, no faltan, no solo en este libro, sino en todos los que usted ha publicado, pero pues ya que estamos hablando de estas dos novelas, ¿cómo se logra? A ver, ¿se acuerda en ese momento que las escribió? ¿Cómo iba construyendo esa estructura tan graciosa y a la vez tan atrayente? Mira, más que nada creo que depende, más que de un artificio literario donde se pone un ingrediente u otro, se trata el humor de una actitud ante la vida. Si tú todavía le tienes respeto a las instituciones, lo mismo públicas que privadas, a la institución religiosa, le tienes respeto a los reyes, a los presidentes, a los tiranos, a los verdugos, a la muerte, que finalmente forman parte de un mismo grupo, ¿eh? Todos te pegan. Si tienes algún respeto por un jefecillo de departamento que te trae asolado o tu superior inmediato que te encaja el diente y te portas con él de forma ceremoniosa, caravanera, estás perdido por el humor. Creo que cuando te das cuenta que nadie vale nada, y tú, por supuesto, en la lista tampoco, cuando eres capaz de reírte de ti mismo, eh, la escritura que surge a partir de pues de esta toma de partido frente al mundo, todo vale madres, nada tiene importancia, inmediatamente se te van presentando los ángulos desde los cuales todas las cosas son ridículas. Y cuando los muestra uno, pues provoca uno el mismo efecto en los demás. Porque qué ganas tenemos de liberarnos de todas las presiones y de todas las fuerzas que nos apachurran. Y cuando tenemos la oportunidad de ver en el fracaso a los poderosos, a los que tienen autoridad, a los que tienen dinero, a los que tienen belleza, a los que tienen algo que nosotros no tenemos y que nos intimida, cuando somos capaces pues de verlos desde este desprecio, pero un desprecio juguetón, se les ve luego la arista por la cual agarrárselos. O sea, no es tanto un procedimiento literario, sino una actitud frente al mundo. Claro. Aquí dice Nubia Ye, nombre, las novelas de las que estamos hablando son Nada es para tanto y todo está permitido, que están en este versículo, que además está precioso, el color, la portada, que edita el Fondo de Cultura Económica. Y maestro, precisamente ahorita que estaba hablando de esta parte, en esta juventud en la que usted escribía estas dos novelas, ¿qué quería reflejar? ¿Qué buscaba? ¿Buscaba divertirse? ¿Buscaba una crítica? ¿Qué era lo que buscaba Oscar de la Borbolla en ese momento con escribir este tipo de Mira, literatura? acababa de tener un gran éxito con el libro de las vocales malditas, que es Claro, el antecedente de esto. este que está acá, Ese mismo. este merengue. Había yo hecho un experimento ahí formal en el que había conseguido escribir 5 cuentos, cada uno de ellos con una sola vocal. Y me entró el miedo de que me fuera a pasar lo que a Monterroso, que el éxito que tuvo su cuento aquel del dinosaurio era lo único con lo que lo recordaban. Entonces me daba miedo que, siendo mi primer libro propiamente, el de las vocales malditas, pues me fuera yo a quedar ahí fotografiado para el resto de mi vida
hablando monovocálicamente, ¿no? Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, y así se siguen con cada vocal, cada uno de los cuentos. Tenía ese miedo y pensé, pues, escapar de mí mismo, dar un brinco fuera de la sombra que uno proyecta, no a las 12 del día, que es muy fácil, a las 12 del día das un brinquito y ya estás fuera de tu sombra. No, a las 6 de la tarde, cuando la pinche sombra se prolonga, pero hasta el infinito, a ver, salte de ti mismo. No. Y se me ocurrió que si las dos cosas que a mí más me interesaban en la vida eran, pues, las cosas prohibidas, el sexo, que está reglamentado desde todas las religiones, pero el que vino a ser como la cancelación de poder vivir libremente con el sexo fue Freud, en un libro que es El malestar en la cultura. Ahí te enseña que el sexo, la sexualidad pasa por 3 fases: la oral, la anal y la genital. En la oral te quitan el dedo de la boca, te quitan el chupón, te ponen chile en el pulgar para que no te lo chupes. Entonces te prohíben el placer. Luego, cuando pasa por la zona anal, pues te convierte en esa área en un tabú. Déjate ahí, es sucio, es cochino y todo lo demás. Y ya cuando propiamente llega uno a la fase genital, lo ensartan en una vida monogámica. Entonces, en los 3 momentos está uno verdaderamente fastidiado. Nunca se disfruta. No se disfruta, hombre, se tiene que reglamentar, regular. Entonces me pareció que, ¿por qué prohibían el sexo? Y luego resulta que a mí, pues siempre le he tratado de encontrar el lado alegre a la vida. Soy, creo que, un humorista por las razones que hace un rato te dije. Y pues veía que aunque México es un país de gente alegre, de gente que echa relajo, nosotros lo inventamos el relajo, y que somos un pueblo del desmadre, pues. Sí. Sin embargo, los escritores en aquel tiempo, y todavía sigue más o menos el mismo trauma, son gente muy seria. En aquellos tiempos solamente estaba Ibargüengoitia como escritor humorístico, y había habido también otro que era Marcos Almazán, aunque no tuvo mucha difusión. Y luego una novela ahí policíaca del control mongol, del complot mongol, de Bernal, pero eran rarísimos los textos literarios humorísticos. Ahora ya hay muchos compañeros, tú eres uno de ellos incluso. Está también, pues, Enrique Serna, y muchos ya como que se relajó un poco el ambiente. Pero en aquel entonces solamente la literatura seria era tomada en serio. Y yo, pues, me rompí la cara ahí tratando de demostrar que lo divertido también podía ser serio en el sentido literario, que no porque moviera risa, eso devaluaba la literatura, sino que al contrario, traté de demostrar que se podía hacer una obra literaria de calidad, y sin embargo el horizonte no era la tragedia, sino la comedia. Y me lancé por ahí, pues, con estos 2 ingredientes, sexo y risa, un poco para armar un cóctel molotov subversivo. Y lo logré, ¿eh? Sí. ¿Y cómo fue irrumpir? O sea, porque además está otra cosa que me gustaría mucho que platicáramos con los Abarlo amigos, así le decimos aquí a nuestra audiencia. A los de Abarlovento. Los de Abarlovento, los Abarlo amigos. Me gustaría que platicáramos esas 2 vías. Primero, ¿cómo fue irrumpir en la literatura con estas novelas? ¿Cómo lo recibe en ese tiempo la audiencia? ¿Cómo lo sintió usted como el escritor? Pero también la otra parte que es muy famosa y que creo que también eso se sabe mucho de Óscar de la Borbolla, las ucronías que se publicaban en los diarios y que la gente se comía todita la noticia como si fuera más real que las publicaciones que vemos hoy en Facebook. O sea, yo me acuerdo un día que usted mismo dijo, no, eso de la posverdad ya existía desde antes, pues yo lo hacía con las ucronías, ¿no? Entonces, sí, así es. Eso existió de siempre, maestro, adelante. Pues mira, cuéntate, te estoy hablando posiblemente de unos 25, 30 años hacia el pasado. En ese momento, algunos, los más adultos de tu audiencia, recordarán que estaba muy de moda Ángeles Mastretta o Laura Esquivel, con aquellas novelas que fueron casi emblemáticas de la literatura femenina, como Agua para Chocolate y ¿cómo se llama la otra? Arráncame la vida. Eran un fenómeno editorial porque habían conseguido unos tirajes muy altos y se consumían y se consumían y se consumían.
Y en cambio, en el área masculina no había nadie que tuviera un impacto en ese momento. Cuando sale la novela Nada es para tanto, con la portada ahí que me mostraste, que tiene un dibujo en aerosol, Ahorita la esa, la que esta de esta. publicó Mortiz, pues Aquí se la armó un escándalo desde la portada. ah, Fue prohibida para su venta en Sanborns, porque como se puede ver, pues está ahí un dorso femenino bastante apetecible con unas medias negras hacia arriba, e incluso algún crítico, porque tuvo muchísimas reseñas, le veía en el reflejo una especie como de subliminal fálico, ahí en la parte de abajo. claro. En fin, fue un escándalo, pero fíjate que como se vendía como pan caliente, sacó un tiro inicial de 5,000 ejemplares que se agotaron en un mes, y al cabo de los primeros 6 meses yo llevaba ya 30,000 ejemplares vendidos. Y es una novela esa que abrió todo un curso de obras, porque vinieron un montón de gente que se sumó a este estilo. Vino después El hilito de sangre de Rubalcaba al año Claro. siguiente, sacó también José Agustín La miel derramada, y hizo un impacto que de alguna manera provocó un intento por retomar el género de la picaresca. Yo le puse ahí en la cuarta de Forros, picaresca posmoderna, pero la verdad era la vil picaresca. Pero en lugar de un Lazarillo de Tormes con un ciego, pues era un muchacho canalla que hacía sus diabluras, se orinaba en los costales de arroz cuando lo contrataban en la Merced de cargador, y era un huevón y un flojo. En fin, la novela se le describe bien a este cuate, que alguna vez, imagínate, está sobre la Avenida de los Insurgentes, donde hay estos restaurantes de super lujo. Sale una muchacha de esas maravillosas en un convertible, extiende sus dedos finos así bien pintados, con la cutícula perfecta, barnizados y todo lo demás, y le extiende un billete y le dice: vete a bañar, afeas la calle. ¿No? Eso es lo que le dicen a mi personaje Gabriel, ¿no? Y efectivamente toma el billete, se va a bañar, nada más que con el cambio, porque es un billete de alta denominación, se consigue a una güera que lo va a visitar ahí al baño turco, y el tonto, como es un inexperto en cuestiones amatorias, no se da cuenta el milagro de compañera de alcoba que esa idea le llega, porque esta mujer tiene algo así, no como una especie de, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan tosca? Pues tiene aquella cosa como en espiral. Entonces, en lugar de clavar, hay que atornillarse, pues. Entonces, este género que se abre, pues, y que te digo, al que se sumaron muchísimos compañeros, tuvo un altísimo impacto. Y entonces estuve durante muchísimos años, por eso salió enseguida Todo está permitido, el complemento masculino de la versión, el complemento femenino de la Femenino. versión masculina, salió prácticamente al año y medio siguiente. Y estuve más o menos en el pandero, como en las primeras listas de ventas, durante un par de años. Me eché ahí vacacionando en la gloria, y no obstante, no se olvidaban de mí y seguían fregando con que yo era el autor de Las vocales malditas. Me habían querido etiquetar. Y ahí fue cuando traté de buscar otra manera de romper la etiqueta, Claro. inventando la cosa de las ucronías que me mencionabas, que eran noticias falsas, pero no como las fake news actuales, que son simples tergiversaciones idiotas de las cosas, sino que era la, el intento de probarle al lector algo absolutamente inadmisible. Por ejemplo, para que te des un quemón, eh, que habían descubierto una estación radiofónica como esta de Barlovento, pero que en lugar de transmitirse en las frecuencias de las ondas hercianas, se transmitía telepáticamente. Y que entonces nos estaban infestando el cerebro con propaganda política sin parar. Todo al directo. Sí, y yo lo presentaba como una noticia, y además la denunciaba, y además invitaba a que la gente promoviera un montón de protestas en contra de esto. Y pues luego fui inventando una cantidad de locuras que hasta en algún momento rocé la historia patria,
y se me ocurrió un sótano con objetos satánicos con una antigüedad de 18,000 años debajo del Templo Mayor. Así es. Esa fue una maravilla de Ucronía, porque se le armó un escándalo al director, que en ese entonces era Eduardo Matos Moctezuma, este arqueólogo maravilloso, Claro. porque la gente quería ver el sótano. Y, y había yo dicho que ahí se encontraba pues una especie de templo satánico debajo del templo, debajo de la catedral está el templo mayor y debajo del templo mayor mi sótano. Y la gente quería ver las piezas arqueológicas. Se armó un escándalo que duró muchos meses ahí en el Excelsior, que era donde yo publicaba en la sección editorial. Así es. Y eran noticias que más o menos cada tercer día salía un impacto con algo muy delirante. Y la gente, por supuesto, se las creía. Y yo me llenaba de gusto y satisfacción, ¿eh? Hay unas, aquí yo tengo justo la portada que usted tiene atrás. Sí, pues es mi autorretrato. Es las instrucciones para destruir la realidad. Y hay varias publicaciones donde se han publicado, valga la redundancia, esta de las ucronías. A mí me causa mucha risa una serie que publicó de que sacó un anuncio para conseguir pareja. Y entonces se Sí. armó un desastre. Ay, platícanos un poquito de eso, porque esa es de mis favoritas, para que sepan Mira, los saberlo amigos. ese texto está en el que recoge las ucronías que se volvieron folletín, o sea, ya historias un poco más largas. Está en Asalto al Infierno. Asalto al infierno. Un día, pues me di cuenta que ya publicar casi una ucronía diaria, porque estaba publicando en Excelsior, en Últimas Noticias, en la revista Plural, en la revista Mundo, en Uno más Uno, hasta que me contrataron los del Playboy. Estuve muchos años publicando en Playboy ucronías eróticas y también publicaba en la revista Siempre. O sea, tenía yo tantas entregas semanales, más o menos un promedio de una al día, que ya estaba agotado de estarle exprimiendo al músculo de la imaginación más y más y más. Y dije, bueno, ¿qué tal si en lugar de que con una idea hago una entrega, con una idea hago 4 o 5 entregas? Entonces, redescubrí el género del folletín y precisamente en la revista Siempre me permitieron armar estas historias que son ucronías, pero ya más noveladas, más literarias, más narrativas. Y un día pues, se me ocurrió hacer un concurso, porque así como los pintores necesitan modelos, pues yo necesitaba una modelo que posara para un reportaje que iba a ser sobre el amor puro, el amor platónico. Entonces, pues como no me iba a enamorar de cualquiera, pues tenía que hacer una especie de casting. Entonces, sacaba en la primera entrega la convocatoria para que se presentaran puras mujeres de buen ver, para ver si efectivamente me podían inspirar. Y a la entrega siguiente, esto ocurría en el café que tú conoces, bueno, en el café que podíamos visitar antes, ahora ya no existe. Están tirando el edificio antiguo de la Gandhi, el café de la librería Gandhi, que era donde yo oficiaba y escribía todos los días. Y ahora ya lo tiraron, hombre, van a hacer oficinas ahí, qué horror, pero en fin. Bueno, ahí se suponía que era la sede donde llegaba pues, una fila de 100 mujeres a solicitar el puesto para posar para un reportaje. Los meseros de la misma Gandhi, que me veían a mí, como alguno de ellos había faltado el día anterior, me decía, pero se me pasó, hombre, porque además me leía, ¿no? Se me pasó el día que convocó a las muchachas. No, hombre, no, fue de mentiras. Lo que pasa es que me había vuelto ya tan habilidoso para persuadir de que lo que escribiera es cierto, que sonaba como verdad, aunque fuera un disparate. Bueno, el caso es que cuando yo llevaba la tercera entrega de ese cuento, que se llama algo así como Amor en 4 capítulos, que resultan ser 5, me mandó efectivamente una lectora una carta ofreciéndose para el reportaje. Entonces a mí me pareció ya que se me había cumplido la fantasía. Claro. Me quedé de ver con ella en un café para platicar, explicarle que no podía. Además me acompañó mi esposa, Beatriz Escalante, a esa cita, para decirle que era nada más una convocatoria falsa, que yo no me podía prestar a algo más,
Ay, yo de Zacatón, hombre. Bueno, esto de Zacatón me lo dijeron en la redacción de siempre. Un muy buen amigo que era el secretario de redacción de entonces, que era Marco Aurelio Carballo. Y metí, de todos modos, el nombre de la persona real. Se llamaba Gabriela Orozco Torrentera. Me acuerdo bien, porque además Órale, ahí qué aparece, nombre aparte, ¿no? sí, ahí aparece como personaje y es pues una persona real. Entonces, se me ocurrió meterla pues en esta historia en la que supuestamente yo me iba enamorando. Y íbamos al bosque de Chapultepec y ella me preguntaba, ¿ya te enamoraste? Yo le decía, pues no, así no se puede. Ya te enamoras. Así como urgido, pues no. Mira, dame tiempo, dame mi chance. Sí, total que yo contaba una versión hasta llegar al cuarto capítulo. Y en el quinto capítulo, ella mandaba una carta a la redacción desmintiendo las cosas, explicando que nunca había sucedido eso. Y se terminó por completar una especie como de realidad mágica en la que los cuates de la redacción de siempre, habiendo atestiguado muchísimas mentiras que había yo publicado, cuando yo entregué la colaboración de la carta de esta mujer denunciándome, bueno, casi me agarran No a la creí. Pamba con picayelo, porque era el colmo que yo hubiera sido tan sacón. Es un cuento muy bonito ese, porque hay varios planos de tiempo, un tiempo en el que se Sí. escribe, otro tiempo en el que se lee, y se juega ahí con una prosa muy bonita y una historia que resulta muy entretenida. No, está precioso. Este es el libro El asalto al infierno, para que Sí, la audiencia lo vea. En efecto, no, me parece maravilloso. Es una de mis favoritas. Digamos, esa lectura que precisamente hace el maestro de la Borbolla. Me gusta mucho esa forma, digamos, ese tipo de construcción. Pero hay otro libro, digamos, ya para pasar a una parte también un poco más filosófica, porque esa es otra de las etapas de Oscar de la Borbolla. Hay otro libro que se llama Un recuerdo no se le niega a nadie, que desde el título me parece maravilloso. Un recuerdo no se le niega a nadie. Y que abajo dice autobiografía ucrónica. Y sí, dentro se encuentran unas historias que yo creo que el maestro de la Borbolla, no sé usted, pero yo cuando lo leo, yo creo que es algo que se lee sabroso. La palabra es sabroso, la lectura es sabrosa, es divertida, es ágil, es profunda. Hay unas vacaciones aquí, cómo van juntando para las vacaciones para irse a Acapulco, me parece, y todas las sí. decías, ¿cómo se le ocurrió esta autobiografía y qué tan crónico tiene o qué tanto no? Porque así como es un maestro de la verosimilitud, pues ya no sabe uno qué creerle, maestro, la verdad. Pues mira, ahí los porcentajes están variables. En algunos es 100% y en otra es como el 99% de realidad. He tenido una vida muy azarosa, muy llena de gratificaciones, muy intensa. Y entonces, de alguna manera, cuando escribía las ucronías, me di cuenta que había algunas que agarraban un sesgo autobiográfico. Había Claro. algunas que agarraban un sesgo científico. Por ahí tengo un libro que se llama La ciencia imaginaria, que es el Ah, compendio está de todas las aquí, ucronías científicas. Bueno, este de acá. ese mero, que tiene una portada horrorosa, Mao, pero ahí están las ucronías científicas. Y las ucronías autobiográficas fueron acomodando una especie de vida del reportero este que era protagónico en todas las historias, que era mi alter ego. Entonces, por ejemplo, cuento ahí hasta de algunos amigos que tuve. Uno de ellos que pues, sufría el maltrato y el bullying general de la esposa, los compañeros de oficina. Toda su vida lo habían maltratado. Y un día decide suicidarse. Y entonces investiga y descubre que la forma más infalible de matarse es pegándose un tiro en la sien. Entonces se pega un tiro en la sien, agarra Diurex y se lo pone acá en la bala, se la pega, pero bien pegada con Diurex. Y ya cree que está muerto. Y se sale y la inercia de su vida lo lleva de nuevo a su trabajo. Y cuando ve el escritorio, pues dice por última vez y se sienta ya a clasificar la correspondencia porque tiene un trabajo miserable.
Y a mediodía, ya harto y medio sudando, se para irse a despedir del maldito jefe, que siempre lo ha humillado. Lo va a espantar como fantasma que es. Y cuando entra, pues con el sudor y todo, se le cae la bala al suelo. Entonces se agacha y el otro le dice, ¿qué trae? ¿Por qué patea la puerta? ¿Qué quiere? Vais a trabajar y lo maltrata. Entonces este pobre recoge su bala, se va a su escritorio, la guarda y dice, mañana me la pego con Prit. Es un cuento que lastima, que no he conocido a nadie exactamente así, pero en algún momento de mi vida yo he sido exactamente así. Y te digo que tiene una alta dosis de realidad. Por eso es como autobiográfico. Esto de la autobiografía lo he practicado en otros libros. Por ejemplo, en La libertad de ser distinto, que es un compendio de microrelatos, menores más o menos a una página cada uno, decidí agarrar temáticas. Por ejemplo, los infinitos, los espejos, mis amantes, mis amigos, y hago 8 cuentos con el mismo tema. Y los primeros 3 cuentos son de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Y ya después son de otros temas, pero ahí hay también un registro autobiográfico. Como que me ha gustado novelarme a mí mismo, porque te digo que he vivido algunas cosas dignas de ser contadas. No todas, porque pues me dedico a estudiar, me dedico a leer, y pues esos ratos no hay manera de volverlos anécdota para que valga la Claro. pena contarse. Imagínate, se levanta a las 6 de la mañana y se va a dar clases. Sale a la 1 y luego se sienta a leer y escribir, pues no, pero de vez en cuando este personaje se escapa. Y de Claro. esas escapadas salen mis materiales literarios. Hay precisamente un texto en un recuerdo no se le niega a nadie, en el que precisamente habla, pues, lo bonito que es describir a un pintor, como su proceso, a una bailarina, pero un escritor que le describes todo encorvado ahí en su escritorio, pero no puede uno escaparse de lo que uno es, ¿no? A veces al escribir es inevitable pues, contar lo que es su vida y un poco exagerarla, ¿no? También esa es la belleza de Sí, poder escribir. sí. Fíjate que eso de que somos tan poco vistosos, yo nunca he visto que una mosca se pare encima de una bailarina cuando está ejerciendo su oficio artístico. La Pero sí he visto a respeta. muchos escritores mosqueados, mano. Sí, hay más respeto por otras disciplinas en el momento de la creación, ¿no? En la ejecución. Imagínate un escultor dando de martillazos a un bloque de granito y Y en llega la cambio un mosca. escritor, pues, dando teclazos de vez en cuando o frenético como pianista, pero de todos modos no es mucho el movimiento. Man. No tiene mucha gracia. Maestro, ¿y cómo dar el brinco, por ejemplo, ya para nuestra audiencia que nos está escuchando, que seguramente ya se le antojó varios de estos libros, leerlos, disfrutarlos, pero también hay otra parte de su literatura, de sus textos, que son precisamente, tenemos algunos por acá, por ejemplo, los más filosóficos, este que a mí me fascina, que es la filosofía para inconformes, es de mis favoritos, es bellísimo. También está por aquí La rebeldía de pensar, esta está por acá. Sí. Son libros más tratados filosóficos, usted es filósofo. Esta parte ya cómo se aborda, o sea, ya es otro tipo de literatura. Para mí es impresionante la dualidad que tienen sus letras, ¿no? Por un lado, toda esta diversión que ahorita mismo no podemos parar de reír, de recordar sus anécdotas en sus letras, pero por otro lado, la profundidad de la crítica a la sociedad a partir de estos libros como La rebeldía de pensar y la filosofía para inconformes. ¿Estos de qué van y cómo se le antojan al lector? ¿En qué momento de la vida hay que leerlos? Es que, mira, en el fondo es una mera apariencia la que separa como frontera la literatura de la filosofía. Cuando uno piensa en literatura, piensa sobre todo Claro. en narraciones, en historias, en algo que se cuenta. Pero en el fondo de esas historias siempre hay un asunto filosófico. Hay alguna preocupación. Está en juego el concepto de libertad, está en juego el concepto de justicia, está en juego el concepto del amor, Claro. está en juego la identidad, el sentido de la vida. Hay muchísimos asuntos filosóficos en una obra narrativa. Y la filosofía se ha
visto, sobre todo porque muchos escritores, muchos filósofos son muy malos escritores, tan malos que no se dan ni a entender. No, porque no es obligatorio escribir filosofía de manera complicada. Ahí está Ortega y Gasset, ahí está Voltaire, ahí está Platón, ahí está Descartes. Hay muchos escritores diáfanos, muchos filósofos que sí son comprensibles. Y además se nos ha hecho el estereotipo de que la filosofía solamente puede ir en el vehículo del ensayo. Pero Claro. la verdad es que no, Platón escribía diálogos como obras de teatro, Parménides escribía poemas, su obra más importante, el poema ontológico, pues es un poema. Voltaire escribía cuentos, escribía novelas, Sartre, Jean-Paul Sartre, escribía también toda una obra literaria que le mereció el premio Nobel. Claro. En fin, yo, aunque, digamos, se vuelve más visible mi aspecto filosófico en estos libros que mencionas, de todos modos, no está ausente en los otros. Y pasa lo mismo de este lado de los libros filosóficos. El de Filosofía para Inconformes, por ejemplo, es un compendio compuesto por ensayo, por monólogo, por diatriba, por manifiesto. Nada más me falta como género literario, hay una fábula ahí del orangután. Es bellísima, por cierto. Me falta haberle metido el horóscopo, creo que es el único género literario que no está metido ahí. Es una miscelánea genérica para abordar desde todos los ángulos posibles de la escritura, pues un montón de asuntos que me preocupaban ahí. Y en el texto, que parece mucho más serio porque abordo cosas metafísicas, ontológicas, que es la rebeldía de pensar, aquí también hay un cierto juego literario. Se vuelve atractivo el pensamiento porque está escrito con una cadencia que he aprendido pues, en mis ratos de poeta, en mis ratos de narrador, en mis ratos de hacer prosa poética. Entonces la pongo al servicio de ideas muy complicadas para que resulte mucho más transparente, más diáfana, más asequible el asunto filosófico. Entonces te digo que para mí la filosofía es un género literario más. Esto lo decía yo desde hace más de 30 años y creo que lo he logrado practicar porque cuando cambio de un libro al otro, solamente cuando ya voy muy avanzado, me doy cuenta si eso lo voy a presentar como de filosofía o como de narrativa. Wow. Pero de entrada estoy un poco en la oscuridad, porque además has de saber que no tengo un plan así trazado con un elenco de personajes, una ruta crítica de acciones. No, yo escribo como Cortázar, lo que se me va ocurriendo y soy ciego frente a lo que viene. Pues qué increíble que con esa metodología logre lo que logre, maestro. La verdad, mis respetos, es usted un escritor que se disfruta mucho, sabroso, lo digo yo. Invitamos a la audiencia, están sus libros más recientes, La Madre del Metro y otros cuentos, que este es de la colección del Fondo de Vientos del Cultura Pueblo. Económica, Vientos del Pueblo, que 12 pesitos, ¿no? O sea, este es para cuando uno va en el metro, se va disfrutando, 12 pesos. La verdad, es un gran libro y nada es para tanto, todo está permitido, que también es el libro que nos compete hoy, que está editado por el Fondo de Cultura. ¿Va a haber presentaciones pronto, maestro? ¿Hay algo Pues en la mira, agenda que hay? he tenido un montón de presentaciones virtuales. He Claro. estado en varias ferias, en la de Chihuahua hace unos días, en la de León, Guanajuato, hace otros días. He estado como en 7 o 8 ferias. E incluso estuve hace poquitos días en la del Zócalo. Y voy a estar en la Feria del Libro de Guadalajara y seguramente en la de Monterrey. Bellísimo. Tengo la agenda más o menos llena. Y pues lo que sucede es que la pandemia nos ha encerrado a todos. Claro. Pero el Fondo de Cultura, y esto sí lo tengo que decir públicamente, me ha preparado una muy buena difusión. Me la mostró cuando publiqué el año pasado La Rebeldía de Pensar, que anduve recorriendo pues todas las ferias de libro habidas y por haber, y ahora también, pero en versión virtual. Es más cómodo, te he de decir. Sí, sí, Porque francamente eso lo es. dices hasta por allá y luego regresar, se cansa uno más que simplemente pues, cambiarse la camisa, pues está uno todo sudado y
volver a participar en otra feria. Es que Claro. me estoy volviendo más fácil y más cómodo. Y fíjate una cosa ventajosísima. Las dos novelas, estas que tienes tú ahí y yo Ahí acá, están, güey. están ahora en un precio verdaderamente irrisorio, Sí, 80 pesos. 80 Eh, pesos. te voy a decir que nunca pensé venderme tan barato, porque los otros No, libros ya que esta está tengo, en 12. sí, hombre, ya es el colmo, Está ya. en 12 barritos, ya con una morralla y con dos mazapanes. Pero me da muchísimo gusto porque creo que con esta política pública que está manejando Paco Ignacio Taibo II, se está pudiendo hacer que la gente que no leía porque no tenía dinero, pues ahora ya no tenga ese pretexto. Y yo creo que sí se va a fomentar muchísimo la lectura. Entonces me siento muy contento porque son lanzamientos importantes. La Madre del Metro, por ejemplo, y todos los libros de esa colección Vientos del Pueblo, tiene un tiraje de 40,000 ejemplares. Entonces, esto por un lado permite abaratar costos, Sí. pero por el otro, para el escritor, es una difusión extraordinaria. Cuando a mí me digan que esa edición se agotó, me voy a sentir verdaderamente muy ufano, porque habré estado por lo menos en 40,000 ojos. Y si Joaquín Sabina dice que Sí. a él le bastan con 100 pupilas para verse vivo, pues imagínate lo que yo voy a sentir con 80,000 pupilas. Ahora sí que 80,000 le voy a pupilas. ganar al Joaquín Sabina. No, pues sin duda, maestro. La verdad es que vale la pena. Yo invito a todos los Abarlo amigos a que busquen toda su literatura. El libro que se crucen del maestro de la Borbolla vale la pena, es muy divertido. Ustedes ya lo conocen muchos de ustedes porque es un personaje que lleva muchos años en la industria literaria, trabaja con TV UNAM de pronto, en Radio UNAM. Y por eso yo le pregunto, maestro, para ir cerrando esta charla, que la verdad es que por mí nos quedaríamos hasta las 3 de la mañana, pero pues el tiempo va apremiando. Maestro, esta es una pregunta que siempre quiero hacerle a las personas que como usted se dedican a esta disciplina. ¿Para qué en este siglo XXI o de qué sirve un filósofo? ¿Cuál es su papel en esta sociedad? Uy, yo creo que somos bueno, iba a decir una barbaridad, no es cierto. Hacen falta de muchas cosas también, pero creo que tenemos un papel importante. Cuando la gente está muy convencida de sus creencias, está instalada en una especie de certeza y todo le parece obvio y desde una postura dogmática agarra y juzga desde ahí, pues el filósofo sirve para hacerle ver que las cosas no son como parecen, como le parecen a él, que las cosas nunca son obvias, que siempre hay otro punto de vista, otro enfoque, otra manera de verlas, que la diversidad de puntos de vista no solamente son porque todos los demás están equivocados, sino porque a lo mejor la verdad la compartimos. Y por eso vale la pena que hoy haya filósofos que se dedican a insistir en temas tan importantes para la convivencia como la tolerancia. Pero Por no la supuesto. tolerancia, yo te permito y te lo acepto porque total ahí estás, sino una tolerancia nacida de algo más profundo. Darse cuenta que las propias convicciones no son tan firmes. O sea, por eso me dedico un poco a propagar la duda. La gente que duda de sí misma, es menos feroz, está más capacitada para vivir en paz. Y creo que la filosofía hoy más que nunca necesita difundirse, porque están las posiciones tan polarizadas, están todas las cosas tan convencidas en sus distintos bandos, que lo que esto anuncia es un choque social. Y por eso el filósofo tiene un papel muy importante hoy, de venir a mostrar que las certezas y las convicciones en las que uno más fe tiene, puede que no sean tan ciertas. A lo Claro. mejor valdría recordar una frase de un pensador hindú que decía, no te creas todo lo que piensas. Ya, si se Y, pudiera hacer eso, si se tomaran contar hasta 3 para reaccionar convencidos de que así son las cosas, podrían vivir mucho mejor los diferentes. O sea, vivir mucho mejor los demás. claro. Y qué necesario ese, que, como se llama otro de sus libros, El arte de dudar. Qué Sí, necesario ese arte de dudar en tiempos donde todos parece que en redes sociales, en todos estos medios, sienten que tienen la razón. pues ¿sabes qué sucede?
Y si quieres con esto, ya le cerramos. Yo me junto con las gentes que me caen bien, leo los libros que me gustan, me informo a través de los periódicos o de las estaciones de radio o de la tele o de las redes sociales que me gustan. Y al cabo de los años volteo y estoy rodeado de puros espejos que me reflejan a mí mismo. Si yo escogiera lo que no me gusta, lo que piensa distinto de mí, me informaría que existen otros mundos. Pero como me encierro en mis convicciones y solamente me rodeo del coro de los que repiten la misma tonadita que yo, no veo más allá de mis narices, aunque pueda haber un montón de gente que está cortada por mi misma tijera. Claro. Entonces, por eso vale la pena de vez en cuando que venga un filósofo a seguir molestando. Qué bello, maestro. No, maestro, pues qué bueno que nos vino a molestar. Gracias por habernos hecho el honor de molestarnos hoy, así como lo dice, en este espacio que se abre, en este espacio de la redacción. Y ojalá que otro día podamos platicar de la vida de un muerto, ojalá que otro día podamos tener otra charla de sus Pues otros libros, de muchas cosas que suceden. Del día que en San Juan del Río le abrí la puerta de su habitación a las 2 de la mañana y usted no sí, sabía hombre, ni te quién fuiste a era, pero colar era un ahí. error porque me habían dado la llave equivocada. Entonces, no, yo nada más vi ahí una maleta, me eché casi a correr y después resulta que era su habitación, ¿no? Algún día Sí, hombre, qué platicaremos de otras sustote, cosas, pero caramba. maestro, no, pues Miguel discúlpeme, Alejandro, pues maestro, discúlpeme. muchísimas Entonces, gracias. no, hombre, gracias a usted, maestro, ha sido un placer. De verdad, muchas gracias y invitamos a los Sabarlo amigos a que lo lean. Pues un saludote y felicidades por la nueva sección y un abrazo para la redacción. Ahí está, maestro. Pues abrazo usted también, abrazos para la redacción, para nuestros Sabarlo amigos. Gracias, maestro Oscar de la Borbolla. Y no se vayan, que todavía falta la mesa de análisis. Acabamos de tener al maestro Oscar de la Borbolla presentando su libro Nada es para tanto, todo está permitido. Váyanlo a buscar. 80 pesos en el Fondo de Cultura Económica, dos novelas bellísimas. Y vámonos con un anuncio, si lo tiene ahí la producción de la Universidad Obrera de México, ya para regresar con la mesa de análisis con la redacción de Barlovento Informa.